Bueno chicos, comenzamos con el desarrollo de la ayudantía número 11. Lo que se va a ver acá van a ser dos circuitos de inversores. El primero, vamos a colocar el inversor en un circuito RLC en paralelo a una inductancia. Y en el segundo circuito vamos a ver un inversor propiamente tal como funciona el sistema PWM, la funcionalidad, no, no el diseño en sí. Entonces, tenemos el siguiente sistema. Tenemos que se conecta un inversor entre A y B. Tenemos LS, RS, L, el inductor que está en paralelo a donde se conecta el inversor, y el capacitor. Y claramente la fuente de voltaje alterno, que entrega energía. Tenemos los siguientes parámetros. El voltaje eficaz que nos dan es de 220, la frecuencia es de 50 Hz, mientras que LS es igual a L, que son 15 milihenrios, la capacitancia es de 400 microfaradios y la resistencia es de 10 ohms. Lo primero que nos piden en este ejercicio es calcular la potencia activa, reactiva, aparente y el factor de potencia. ¿Cómo hacemos esto? Esto más que nada es desarrollo, como digo, de circuitos 1, así que vamos a pasar esto un poquito rápido. Tenemos la corriente eficaz es igual a V eficaz dividido en Z equivalente. Luego calculamos el Z equivalente que corresponde a la impedancia XL menos la impedancia XC más RC. Desarrollando esto nos queda de la siguiente manera y nos va a dar un Z equivalente igual a 10,107 con ángulo 8,346 ohms. Ahora, si queremos calcular la corriente eficaz, simplemente tenemos V eficaz dividido en el Z equivalente que acabamos de sacar. Entonces, esto nos va a dar 21,767 con ángulo menos 8,346 amperes. Luego, una cosa importante, si queremos calcular la potencia aparente, tenemos que multiplicar V eficaz, pero por I eficaz conjugado. Eso hay que tener ojo, porque en los capítulos anteriores el I eficaz era absoluto, no tenía desfase. En este caso puede tener desfase, entonces es importante considerar el desfase y cambiarlo al momento de multiplicar. Entonces esto nos va a dar una potencia aparente de 4788,74 con el mismo ángulo de la Z equivalente, con 8,346. Luego tenemos la diferencia de ángulo entre voltaje y corriente y podemos sacar inmediatamente el factor de potencia, el cual viene a ser el coseno de este ángulo que tenemos arriba. En este caso nos da 0,9894. Luego podemos sacar la potencia aparente como S multiplicado por el coseno del ángulo, y esto nos da 4738 watts. Y ahora solamente nos quedaría calcular la potencia reactiva, que sería S por seno del ángulo. Y esto nos da 695 volt-ampere reactivo. Recordar que las mayúsculas siempre van cuando es nombre de persona, por lo tanto la R no va. Ahora tenemos que considerar que tenemos una potencia de 5000 en la fuente y queremos calcular cuál va a ser el voltaje VAB para que se cumpla esto y el factor de potencia sea unitario. En este caso tenemos que I eficaz va a ser igual a la potencia dividida en V eficaz, la fundamental. Esto se va a ver más en armónico, pero la componente fundamental es la de 50 Hz, la que tenemos, y como consideramos sin parásito, queda esta misma como total. De esta manera nos da la corriente 22,7272 ángulo 0. Luego hacemos un LKB y nos va a dar acá el voltaje VAB. Recordar que este voltaje va a ser el eficaz, luego lo multiplicamos por raíz de 2 como una sinusoidal pura y nos va a dar el voltaje peak, el que nos interesa.
Ahora para la parte 3 tenemos que calcular cuál va a ser el valor de E que va a ir conectado al inversor. Y para calcular esto, nosotros tenemos dos fórmulas. La primera fórmula es de todas las componentes juntas. Y la segunda fórmula es para ir viendo componente a componente. En este caso, como consideramos que no hay parásitos, significa que la componente fundamental es la única que se considera. De esta manera, n va a ser igual a 1. Y el valor i es igual a 60, que corresponden al ancho de pulso que nos dan en el enunciado. Entonces, si consideramos la fundamental, ya conocemos este valor de BAB, que tiene que ser 104,8 pic, el recién calculado. Esto va a ser igual a 4 por E dividido en pi por seno de 60 dividido en 2, que es 30. De esta manera solamente despejamos E y nos queda que es 164,63 volts. Ahora bien, para hacer análisis de distorsión, nosotros tenemos estas dos fórmulas. Una fórmula plantea componente a componente y la otra fórmula plantea todas las componentes juntas. La que va cuadrática dividida en el valor pic viene a ser la que plantea bajo cada armónico. Y la otra viene a ser la que plantea todos los armónicos juntos, la cual es 1 menos 8 seno cuadrado de i dividido en 2 y todo eso dividido en pi por i en raíz. Entonces vamos a ocupar esa. Y reemplazando los datos, sabemos que i viene a ser pi tercio, o sea 60. Y nuestro i medio corresponde a pi sexto, es decir, pi tercio dividido en 2. Y esto va a ser igual a 1 menos 0,6079 en raíz, lo que nos da 0,62615 de distorsión. Esta sería la distorsión total. Luego tenemos la fórmula para sacar el voltaje enésimo correspondiente a cada armónica. Cada armónica va a tener su voltaje correspondiente. En este caso vamos a calcular la primera, tercera, quinta y séptima, tal como lo pide en el enunciado. Entonces, si nosotros calculamos la primera, que viene a ser la fundamental, serían 4 por 164,63 por seno de pi sexto dividido en pi, y esto nos da los 104,8 voltaje pic. Y así lo vamos a hacer con cada una. Luego de tener estos voltajes pics, nosotros vamos a pasarlo a voltaje eficaz, simplemente dividiéndolo en raíz de 2. Y vamos a tener todos los voltajes eficaces. Ahora bien, nosotros tenemos la siguiente fórmula. Tenemos que voltaje AB eficaz total va a ser igual a E por raíz de 1 menos el ángulo dividido en pi. En este caso el ángulo es pi menos el i que teníamos antes, que era pi tercio o 60. Luego, reemplazando, nosotros ya conocemos el valor de E y conocemos el valor del ángulo, que es pi menos pi tercio dividido en pi. Entonces podemos sacar el BAB eficaz total. De esta manera nos da que es 95,049 voltaje eficaz total que debe haber entre el punto A y B. Luego, si nosotros queremos ver por componentes, es decir, nosotros vamos a saber que la suma de todas las componentes va a ser igual a BAB eficaz total, pero esto en cuadrado. Es decir, cada componente va al cuadrado más todas las componentes al cuadrado, y todo eso en raíz es igual a BAB eficaz total. Entonces podemos decir que BAB eficaz total al cuadrado es igual a BAB eficaz de cada armónica más
la suma de las otras armónicas que vienen a ser el resto. Como en este caso solamente consideramos 1, 3, 5, 7. Acá podemos despejar el resto de armónicas, cuál va a ser su valor en voltaje eficaz. Entonces, como conocemos ya el VAB eficaz total y el VAB eficaz de cada armónica, ya calculamos recién el 1, 3, 5 y 7. Solamente queda restarlo, y al restarlo vamos a obtener la sumatoria de todas las armónicas que vienen luego de la séptima, que en este caso nos da 1205,99.